El comandante viene a él un día y él dice: mira, necesito que vengas conmigo. Me han pedido que vaya a S4, muy abajo, bajo tierra. Y él dijo: ellos, entrando en él, vio algo real. Vio unos platillos voladores que estaban allí. Dijo que, ya sabes, estaban como flotando. Un extracto solamente es suficiente como para saber que esta persona está muy implicada en el tema del fenómeno ovni y sobre todo de los visitantes, los no humanos. Pero realmente, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es esta persona? Lo habéis visto más de una vez, en más de una ocasión en este canal. Es el reconocido abogado y constitucionalista Danny Shim, que además se ha unido en este extracto que hemos visto a los podcasts de Área 51 para profundizar la divulgación del fenómeno ovni, el secretismo gubernamental y sobre todo las batallas legales que moldean nuestra comprensión de lo desconocido. Desde su trabajo, como ya conocéis, su historia en los papeles del Pentágono, hasta incluso la defensa de denunciantes en el ámbito de los UAP, como puede ser, por ejemplo, Luis Elizondo, aunque el prestigio últimamente parece que está contradicho. Shim desentraña las realidades en este extracto que vamos a ver a continuación, detrás de este programa sobre los desclasificados, la recuperación de accidentes y sobre todo su impacto en el futuro sobre la divulgación. El comandante viene a él un día y él dice: mira, necesito que vengas conmigo. Me han pedido que vaya a S4, muy abajo, bajo tierra. Y él dijo: ellos, entrando en él, vio algo real. Vio unos platillos voladores que estaban allí. Dijo que, ya sabes, estaban como flotando. Había como 3 o 4 de ellos en el subterráneo, sí, bajo el S4. Entramos en esta zona y él dijo allí: ¿era esta la habitación con esta gran... un espejo unidireccional? Y había un ser allí. Su comandante entró en la habitación y estaba teniendo esta comunicación telepática. Me comuniqué con ellos y me dijeron, tenían estas tarjetas de índice que tenían las preguntas y las respuestas. Y una de las preguntas que le hicieron a este ser era: ¿dónde están, chicos? ¿Y qué hacéis aquí ahora mismo? El tipo de ET dijo: soy de los P, persona de diferente estrella, sistema en nuestra galaxia. Y ha sido Ted con el que vamos juntos a diferentes planetas donde ha existido vida. Yendo ahí fue donde vi las fotografías de una recuperación de accidentes. No había ninguna duda sobre lo que era. No era Roswell, porque había nieve en el suelo allí mismo. Había nieve en todos lados, se puede ver en las fotografías. Había símbolos, en realidad, en la parte inferior, a lo largo de la parte inferior de la cúpula. Era un platillo clásico que en realidad tracé cada uno. Aquí está la gran ladera. Y entonces pude ver eso a lo largo de todo él, abajo a la derecha, a lo largo en la parte inferior del disco, aquí abajo de la cúpula, parte inferior de la cúpula, que pude ver estos símbolos. Esta es la iglesia de la cienciología. Creen que existe una importante confrontación que se está produciendo entre especies extraterrestres reptilianas de Zeta Reticuli y en el próximo periodo de 4 años, y se está estableciendo los protocolos que se van a seguir entre nuestra relación con esta civilización extraterrestre para los próximos 10.000 años. Y me hicieron jurar el secreto cuando me hablaron de Pion. Se llaman así, asistencias psicónicas, y tienen una tecnología que tienen y que desarrollaron. Esto está ampliando las capacidades de individuos para hacer telepatía. La comunicación es muy peligrosa y está friendo el cerebro de las personas que están probando todo esto. Si tenías plena autoridad para citar a alguien o cualquier persona o cualquier entidad, ¿lo harías? ¿Tiene usted conocimiento de algún denunciante o evidencia no conocida por el público a punto de salir en el próximo mes? Sí.
Durante mucho tiempo se habló que no solo se recuperaron alienígenas en Estados Unidos, sino también en otros países, pero lo más sonado sobre ello es que el gobierno y el ejército estadounidense no solo acudían al lugar de los sucesos, sino que también los cuerpos fueron recuperados junto a sus naves y eran trasladadas al país de los Estados Unidos. Y es que efectivamente, el cineasta y periodista de investigación James Fox, conocido por su extenso trabajo sobre el fenómeno ovni, sacó a la luz recientemente uno de los casos más controvertidos en su documental Moment of Contact. Es el gran momento del contacto. La película investiga un supuesto accidente ovni en Varginha, Brasil, en 1996, y la posterior participación del gobierno de los Estados Unidos. En una discusión reciente, Fox profundiza en los detalles, revelando evidencias que sugiere que seres extraterrestres y tecnología avanzada pueden haber sido transportados a los Estados Unidos. Y es que en enero de 1996, los residentes de Varginha, Brasil, informaron haber presenciado la caída de un extraño objeto volador en su ciudad, y concretamente con las características de cilindro. Poco después hubo acusaciones de seres alienígenas vivos que deambulaban por las calles de Brasil antes de ser capturados por las autoridades. La afirmación más impactante es que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desempeñó un papel directo en la recuperación de estos seres y su transporte fuera de Brasil. Según varios testigos, incluidos militares y funcionarios de aviación, un avión no autorizado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó en Campinas, Brasil, donde recogió un cargamento desconocido y partió de regreso a los Estados Unidos. James Fox cuenta cómo inicialmente descartó la historia por ser demasiado forzada. Sin embargo, después de años de investigación, encontró testimonios creíbles que le obligaron a tomar el caso en serio. Le obligaron a realizar un documental. El documental de Fox y las discusiones posteriores destacan el contexto más amplio de los programas de recuperación de ovnis llevados a cabo por el gobierno y el ejército de los Estados Unidos, como es el caso reciente de James Barber, ese objeto que dicen que es extraterrestre y pensamos mucho que lo es. Sí, el que tiene forma de huevo. Y esto plantea preguntas serias. ¿Cuánto sabe el gobierno de los Estados Unidos sobre la vida extraterrestre y la tecnología ovni? Fox sugiere, incluso en esta entrevista, que existe un esfuerzo de larga data para recuperar y estudiar los ovnis estrellados, con evidencia importante que incluso se oculta sistemáticamente al público y que hoy pueden ser revelados. Por lo tanto, la afirmación de que los cuerpos alienígenas fueron traídos o llevados a los Estados Unidos después del incidente de Varginha puede ser una de las pruebas más convincentes en la búsqueda de vida extraterrestre. Todo un misterio lo que pasó en Varginha, en Brasil. ¿Se estrelló un ovni? ¿Recuperaron seres extraterrestres? Todo indica que sí, todo esto ocurrió, pero no es el primer caso. Hay muchos más casos en todo el mundo. La diferencia es que siguen ocultos. La certa se describe como miembro de una antigua especie de reptil anterior a la civilización humana, mucho antes que nosotros. A diferencia de los extraterrestres de galaxias distantes, afirma incluso que su especie es autóctona de nuestro planeta, del planeta Tierra mejor dicho, habiendo evolucionado a partir de ancestros similares a los conocidos dinosaurios. Su avanzada tecnología e inteligencia les permitieron sobrevivir a una guerra catastrófica ocurrida hace 65 millones de años. Esto nos suena un conflicto entre dos facciones alienígenas
que parece ser que provocó una destrucción generalizada y extinciones masivas. Sí, la extinción de los dinosaurios en aquella época, y de esto hemos hablado bastante, que sí, que ocurrió, que cayó un asteroide, pero ese asteroide no acabó con la era de los dinosaurios. Ahora bien, los orígenes reptilianos y civilizaciones subterráneas. Vamos a entrar en este detalle porque es muy interesante. En este caso es muy interesante porque Lacerta explica que su especie se retiró bajo tierra para escapar del caos de la superficie, de lo que estaba ocurriendo, sobre todo cuando las primeras especies humanas comenzaron a dominar el planeta. Sus ciudades subterráneas permanecen ocultas, lo que les permite observar el progreso humano a distancia, pero podemos verlos, y ellos a nosotros. También afirma que algunas representaciones históricas de deidades serpentinas o dragones en culturas antiguas, como las civilizaciones egipcias e incluso las incas, se inspiraron en interacciones reales con su especie. La especie que perdura supuestamente bajo tierra y que a veces podemos ver en nuestros cielos. Otro punto importante son los ovnis y la tecnología oculta. Según Lacerta en sus declaraciones, algunos de los objetos voladores no identificados, los ovnis, reportados por humanos, pertenecen a su especie, aunque la mayoría provienen de visitantes extraterrestres o incluso, presta atención, proyectos militares humanos. Sí, algo de lo que últimamente está ocurriendo con estas oleadas extrañas en los cielos, sobre todo, no tan solo de Europa, sino también lo que ocurrió en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Describen las naves espaciales reptilianas como objetos cilíndricos, con luces rojas, a menudo ocultos mediante tecnología avanzada de camuflaje. Los ovnis triangulares, sugiere Lacerta, que pertenecen a facciones militares humanas que utilizan tecnología alienígena de ingeniería inversa, es decir, que del auténtico objeto triángulo o disco volador están experimentando con estos objetos que muchas veces llegamos a confundirnos nosotros. Otro punto interesante es la manipulación genética humana por extraterrestres. Esto da un paso más allá, porque incluso de esto hemos hablado en Snack 2. Y es que naturalmente es una de las afirmaciones más controvertidas de los archivos de Lacerta, y es que relata que la humanidad fue modificada genéticamente por una especie extraterrestre muy avanzada, conocida como los Elohim, pero también era conocida como los Anunnaki en otros textos antiguos, que cobra bastante sentido dejando detrás la evolución de Darwin. Y es que esta intervención supuestamente aceleró la evolución humana, permitiendo que el Homo sapiens se desarrollara mucho más rápido de lo que la evolución natural habría permitido en nuestro planeta. Y es que Lacerta argumenta que esta manipulación es la razón por la que los humanos tienen dificultades para aceptar, sobre todo e importante, la realidad de la inteligencia no humana, que fue manipulada en sus mentes. Lo que nos enseñan en los colegios, sobre todo con la evolución, como decía, de Darwin. Otro punto muy interesante, y es la anatomía y habilidades reptilianas. ¿A qué se refiere el Lacerta? Bien, Lacerta se refiere a que ofrece una descripción detallada de su especie, señalando varias diferencias definitivas con los humanos, con nosotros. Describe que su piel es como suave, con tonos beige verdosos y patrones marrones. A diferencia de los mamíferos que podemos ver en nuestro planeta, los de su especie no tienen ombligo, por ejemplo. ¿Y por qué?
Pues porque ya nacen de huevos envueltos en una cáscara blanda. También menciona que su mayor sensibilidad es la luz solar, que absorben a través de las placas especializadas en la espalda que regula incluso su temperatura corporal. Además, demuestran habilidades telepáticas y telequinéticas, afirmando que los de su especie pueden manipular objetos usando la mente, y estas habilidades afirman que lo hacen superiores a los seres humanos en muchos sentidos, y hasta ahí estamos de acuerdo. Nosotros prácticamente lo máximo que podemos realizar es, por ejemplo, la visión remota. Y bueno, y algunas videncias que a lo largo del tiempo algunos seres humanos, muy contados, pueden ofrecernos. ¿Recuerdas esta película? Pues el Pentágono está experimentando con un sistema de inteligencia artificial, la IA, que permitirá con el tiempo al ejército estadounidense predecir con precisión el futuro y verlo con días de anticipación. Y es que este experimento de dominio de la información global llamado Heide puede predecir las acciones de cualquier enemigo potencial, y dicen los expertos del Pentágono que lo están poniendo en marcha, que están experimentando con este proyecto en la actualidad. Por ejemplo, si hubiera movimientos de tropas, en este caso, tal y como están las tensiones, entre China o submarinos rusos, que son los que más se pueden amoldar a lo que está ocurriendo, la inteligencia artificial podría trabajar para predecir dónde es probable que se desplieguen el ejército ruso. Y es que sus experimentos están llevando a la inteligencia artificial al reino de la ciencia ficción, tal como muestra en la película Minority Report, en la que una unidad policial especial puede arrestar a los asesinos antes de que cometan sus crímenes o sus fechorías. Glenn Van Herk, comandante del Comando del Norte de los Estados Unidos y el Comando de Defensa Aeroespacial del Norte de América, dijo que la toma de decisiones habilitada por la inteligencia artificial podría permitir que la capacidad de ver con días de antelación estos sucesos crea un espacio de decisión. ¿Será todo esto verdad? ¿Tendrán este proyecto inspirado en la película Minority Report, o la película está inspirada en ese proyecto y estaban preparando el terreno? En este caso podemos hablar de que están prediciendo el futuro. Entonces los comandantes podrán tomar acciones más tempranas y en ese caso disuadir al enemigo. En pocas palabras, la inteligencia artificial, tal y como la tenemos hoy en día, está muy desarrollada, pero ¿quién te dice que Estados Unidos, el ejército norteamericano, incluso el chino, no lo tienen más evolucionado de lo que pensamos? En este caso, los pasos serían realmente gigantes para cualquier oponente, y estar atentos a sus movimientos. Y si a esta tecnología le sumamos el proyecto Stargate, entonces nos encontramos ante un Minority Report real. Durante el tenso periodo de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos desplegó una nueva y potente arma contra la Unión Soviética, los conocidos psíquicos. Supuestamente, en un proyecto altamente clasificado realizado en un laboratorio de investigación en California, en la década de 1970. Luego, en una base del ejército de Maryland, la CIA, el ejército y la Agencia de Inteligencia de la Defensa reclutaron a hombres y mujeres que afirmaban tener capacidades de percepción extrasensorial. Y todo ello para ayudar a descubrir secretos militares y de inteligencia nacional. Y todo esto nos lleva a una gran desclasificación, y es que hay que recordar que en el año 2017 la CIA desclasificó unos 12 millones de páginas de registros de revelaciones con detalles
previamente desconocidos sobre este programa secreto, que eventualmente se conocería como el Proyecto Stargate. Los psíquicos conocidos como espectadores remotos habían participado en varias operaciones, desde localizar rehenes secuestrados por grupos terroristas hasta rastrear los caminos de criminales fugitivos y dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, la nueva tecnología nos demuestra que el Pentágono siempre ha ido en busca del arma definitiva: predecir el futuro. Lo que nos queda por saber es qué implicaciones tendrá este sistema en nuestro día a día, y si lo tenemos implementado y no nos hemos dado cuenta. Solo que, naturalmente, no es como la película. Seguramente será mayormente para el ejército, como bien dice el proyecto, realizado para las guerras. Y es que efectivamente parece que otra visión de Philip Dick se hace realidad. La gran pregunta es: ¿utilizarán la tecnología de predicción del futuro contra la población en un futuro? ¿Tendremos por lo tanto el mismo destino que la película Minority Report? Las grandes incógnitas, los grandes misterios. ¿Existe realmente el Arca de la Alianza? Y si es así, ¿qué contiene ese arca o sarcófago? ¿Tiene en su interior algo divino o es más sencillo de lo que pensamos? ¿Puede que incluso tenga tecnología alienígena? En el momento de la revelación, parece ser que la CIA había estado experimentando ampliamente con el uso de personas con aparentes habilidades psíquicas para espiar a países enemigos, algo que en la actualidad también se realiza, utilizando una técnica conocida como visión remota, que implica efectivamente el uso de los poderes de la mente para ver qué es lo que hay en algunos lugares distantes. Sin embargo, como es natural, no todos estos experimentos implicaban espionaje, ya que existen registros gubernamentales y desclasificados de sesiones de visión remota en los que los participantes incluso llegaron a afirmar haber descubierto prácticamente de todo, no tan solo en nuestro planeta, desde hallazgos arqueológicos importantes hasta pirámides en nuestro planeta vecino, en Marte. En este ejemplo específico, el vidente remoto supuestamente encontró lo que se pensaba que era el Arca de la Alianza en algún lugar específico de Medio Oriente en el año 1988. El archivo que estamos contemplando dice lo siguiente: el objeto es un contenedor. Este contenedor tiene otro contenedor dentro. El objetivo está hecho de madera, oro y plata, y está decorado con un ángel de 6 alas. Y es que curiosamente, al espectador remoto no se le dijo que en realidad estaban buscando este artefacto. Afirmaron que el objeto, es decir, este arca o sarcófago, estaba situado bajo tierra. Tenía algo que ver con ceremonias y resurrección, y estaba custodiado por entidades aladas, es decir, de lo que muchas veces se ha hablado e incluso astronautas en algunas misiones pudieron observar. Y es que solo podría abrirlo aquellos, según las escrituras, autorizados para realizarlo, y solo, naturalmente, cuando sea el momento adecuado y oportuno para realizarlo. Sin embargo, también hubo una referencia a que él poseía un poder desconocido para nosotros. Pero, lamentablemente, la ubicación proporcionada fue extremadamente vaga, sobre todo por la amplitud en la que se podría encontrar este artefacto. El visor remoto solo dijo que era en algún lugar del Oriente Medio, lo que realmente no nos dice mucho, porque Oriente Medio es bastante amplio para buscar
este artefacto y sobre todo si está debajo de tierra. Ahora bien, si encontraran el Arca de la Alianza y si todavía está allí, sigue siendo realmente un misterio, pero dentro de ese arca, llamado así por marketing naturalmente, porque lo pone en la Biblia, en realidad se trata de un sarcófago que podría contener algo tan importante como el principio de nuestra creación. Y cuando digo creación me refiero a la creación del ser humano, ya sea aquí en la Tierra o en otro sitio. Puede incluso contener tecnología extraterrestre. Y por ello hay registros y se busca incansablemente desde hace décadas este artefacto, pero también puede contener algo dentro que perdura hasta día de hoy, como fue el caso de la alienígena encontrada en Siberia. Sí, me refiero a esa mujer descubierta en un sarcófago que databa de más de 800 millones de años. El campo de la ufología ha tenido controversias y debates. Sin embargo, el Dr. Greer recientemente ha acusado a Luis Elizondo, exfuncionario del Pentágono, de ser un maestro de la desinformación. Greer cree que las declaraciones de Luis Elizondo siguen una agenda encubierta para manipular la opinión pública sobre el fenómeno ovni. El Dr. Steven Greer dice que la narrativa ovni de personajes como Elizondo está diseñada para hacer creer en una amenaza extraterrestre. Afirma que algunas personas del gobierno engañan al público y que esto es un esfuerzo intencional para controlar la percepción y justificar acciones de seguridad nacional. En esta entrevista, el Dr. Greer menciona casos como mutilaciones de ganado y abducciones, sugiriendo que estos eventos son operaciones humanas encubiertas. Presta atención. Lo que conocíamos como que podían ser obra de extraterrestres, de seres de otros mundos, el Dr. Greer dice que es una operación militar. Está hecho por una organización humana y por lo tanto se ha difundido información incorrecta al público durante décadas para crear una narrativa de miedo sobre los extraterrestres. Una de las principales preocupaciones del Dr. Greer es cómo la desinformación afecta a legisladores, investigadores y el público. Advierte que muchos, incluidos funcionarios, buscan la verdad sobre los ovnis, pero son engañados por narrativas falsas. Greer menciona que agentes de la CIA conocen esta estrategia de desinformación. Y también afirma al mismo tiempo que grupos poderosos han creado una falsa amenaza alienígena para manipular a la población. Y eso lo vemos cuando escuchamos, o vemos, o leemos en algunos titulares que podemos tener una invasión extraterrestre. Y todo esto indica lo que podría resultar como mayor gasto militar y control sobre libertades civiles. Todos conocemos a estas alturas quién es Luis Elizondo. Es conocido por su papel en el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Sí, aquel programa que se gastaba millones de dólares en investigar los ovnis, el conocido grupo de AATIP. Pues ahora el Dr. Greer pone en duda su credibilidad, afirmando que sus revelaciones ocultan una agenda secreta. Aunque Greer no conoce a Elizondo, cree que sus declaraciones benefician a quienes buscan mantener secretos y seguir engañando al público. Y en estas declaraciones, la postura del Dr. Greer refleja concretamente los desafíos que enfrenta la comunidad de investigación sobre los ovnis: determinar lo real, lo inventado y a quién confiar. Información. Advierte además sobre el riesgo de ser desacreditados al revelar información clasificada. En una palabra, el Dr. Greer está diciendo claramente que Luis Elizondo nos miente, que es un agente encubierto. Es decir, que no está revelando nada del tema de los ovnis, que está simplemente aprovechando la oportunidad, pero no él,
sino esa camarilla que tiene detrás, que es la que le aconseja y la que le está diciendo que todo esto no puede ser desclasificado. Y es por ello que Greer afirma que el verdadero peligro no son los extraterrestres, sino la manipulación de la narrativa ovni con fines políticos, y además insta a ser escépticos y a cuestionar las motivaciones detrás de algunos divulgadores o algunas divulgaciones. Por lo tanto, el debate entre Greer y Elizondo destaca la preocupación sobre la desinformación, siendo en este caso Luis Elizondo una figura clave en las discusiones sobre el fenómeno ovni. Además, dice que es importante que investigadores y público analicen críticamente la información y consideren múltiples perspectivas diferentes. Y vuelvo a repetir, directamente el Dr. Steven Greer está atacando a Luis Elizondo. Dice que es un infiltrado, que no es un informante del fenómeno ovni, muy al contrario, un desinformador. Hace tiempo hablamos de ello, hace tiempo dijimos que Luis Elizondo parece que incluso en la segunda audiencia del fenómeno ovni en el Congreso de los Estados Unidos, parecía que no dejaba las cosas bien claras. Parece que está metiendo gato por liebre en algunas imágenes de algunos vídeos, diciendo que son ovnis, luego resulta que no lo son, él pide perdón, pero no se sabe si realmente lo ha realizado para desprestigiar el fenómeno ovni, porque está dirigido detrás de él por alguna camarilla que no quiere que esto se sepa. Y ya sabemos de quién estamos hablando cuando decimos alguna camarilla. Sí, aquel sector privado que son los que mandan en Estados Unidos.